Mi esposa dijo que quería explorar y abrió nuestro matrimonio, pero cuando me enamoré de otra mujer, quiso cerrarlo y hacer todo lo posible para que no la dejara. Ahora no sé qué hacer. Hace un tiempo, ella empezó a trabajar en una nueva empresa. El trabajo le exigía muchas horas y, aunque al principio se le hacía difícil encajar, con el tiempo comenzó a socializar con sus compañeros. La animé a hacer amigos, a salir de su zona de confort, a no sentirse atrapada en la rutina de casa y oficina. Nunca he sido el tipo de esposo controlador, siempre he querido que se sienta libre y apoyada. Sin embargo, algo cambió. De un momento a otro, empezó a salir con sus amigas de la oficina. En un principio eran solo almuerzos ocasionales o alguna cena después del trabajo. Pero luego se convirtieron en noches de fiesta, en eventos de los que volvía tarde y, a veces, borracha. Nunca antes había sido así. Siempre había sido más bien reservada y tranquila. Pero ahora parecía querer recuperar algo que sentía que había perdido. Fue entonces cuando conocí, aunque de manera indirecta, al nuevo gerente de su empresa. De repente, comenzó a mencionarlo en sus conversaciones. Al principio, solo como un líder increíble, como alguien brillante en su trabajo. Pero poco a poco, noté que hablaba de él de una manera diferente. No sé si alguna vez han sentido esa sensación en el estómago cuando algo simplemente no cuadra. Una incomodidad que no puedes explicar, pero que te susurra que algo anda mal. Intenté convencerme de que solo eran ideas mías, que estaba siendo paranoico. Pero luego ella empezó a hacerme preguntas extrañas. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería haber estado con otras mujeres antes de casarte? Me dijo una noche, mientras cenábamos. Me reí, pensando que era una pregunta sin importancia. Le respondí que no, que nunca lo había considerado porque ella siempre había sido todo lo que necesitaba. Y por un momento, vi algo en su expresión. Una sombra de tristeza, una duda. Días después, salió el tema de los matrimonios abiertos. No como una sugerencia directa, sino como una conversación casual, como si solo estuviera explorando una idea abstracta. Dijo que había estado leyendo sobre ello, que muchas parejas encontraban un nuevo tipo de conexión cuando podían explorar sin restricciones. No estoy diciendo que lo hagamos, aclaró, solo que hay estudios que demuestran que esto fortalece la relación. Pero algo en su tono me decía que no era solo un tema teórico. Le pregunté si esto tenía algo que ver con alguien en específico. Negó de inmediato, asegurando que solo era curiosidad. Pero su insistencia creció con el tiempo, y poco a poco, fui sintiéndome acorralado. No quería perderla, y aunque cada fibra de mi ser me decía que esto era una pésima idea, terminé cediendo. Pusimos reglas. La primera y más importante, nada de encuentros en nuestra casa. La segunda, ser completamente honestos el uno con el otro. La tercera, siempre ser una prioridad, sin importar lo que pasara. Al principio, intenté no pensar demasiado en lo que ella estaba haciendo. Traté de salir con algunas mujeres, pero me sentía incómodo, como si estuviera traicionándome a mí mismo. No era algo que quería, pero supuse que, si era lo que mi esposa necesitaba para sentirse completa, podría intentarlo. Pero ella no perdió el tiempo. De repente, estaba fuera casi todas las noches, con citas, experiencias nuevas. Y aunque nunca lo dijo directamente, supe que algo con su gerente estaba pasando. Se le iluminaban los ojos cuando lo mencionaba, y su teléfono siempre parecía estar vibrando con mensajes de él. La casa se sentía vacía. Nuestro matrimonio dejó de sentirse como un refugio y comenzó a sentirse como una celda fría y silenciosa. Lo peor fue que, cada vez que intentaba hablar con ella, me decía que esto era lo mejor para ambos. No sé cuándo dejé de amarla de la misma manera, pero lo sentí. Fue como si algo dentro de mí se apagara. No estaba buscando a nadie. En serio, no lo estaba. Pero cuando la conocí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Era una tarde cualquiera. Había salido del trabajo, y en lugar de ir a casa para enfrentar la soledad que mi esposa había dejado con sus ausencias constantes, decidí pasar por una librería que solía frecuentar en mis años universitarios. Me perdí entre los estantes, hojeando libros al azar, simplemente buscando algo que me distrajera de mis pensamientos. Fue ahí donde la vi. No fue un encuentro dramático ni sacado de una película romántica. Simplemente nos encontramos en el mismo pasillo, alcanzando el mismo libro al mismo tiempo. Nos reímos, hicimos esa incómoda danza en la que cada uno intenta ceder el paso al otro, hasta que ella tomó el libro y me dijo con una sonrisa: si no lo has leído, te lo recomiendo. No suelo hablar con extraños, pero había algo en su voz, en su manera de sonreír, que me hizo querer seguir la conversación. Así que le pregunté por qué le gustaba tanto ese libro, y de ahí pasamos a otros temas: la literatura, la vida, nuestras experiencias. Todo fluyó con una naturalidad que no había sentido en mucho tiempo. Al final, terminamos sentándonos en una cafetería cercana. Me contó que había llegado al país hacía algunos años, que trabajaba como diseñadora y que le encantaban los libros tanto como el café. La conversación fue ligera, pero profunda al mismo tiempo.
No había tensión, no había dudas, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro. Nos despedimos sin intercambiar números ni redes sociales. No esperaba volver a verla. Pero al salir de la librería días después, ahí estaba ella otra vez. «Me debes una recomendación de libro», me dijo, con esa misma sonrisa que me había desconcertado la primera vez. Así comenzó algo que, en ese momento, no supe definir. No era una aventura, porque no nos habíamos besado ni tocado de ninguna forma íntima. No era amistad, porque había algo más en la forma en que nuestras miradas se encontraban. Era simplemente, algo que me hacía sentir vivo otra vez. Mientras tanto, mi esposa continuaba con sus salidas. Regresaba tarde, a veces sin siquiera enviarme un mensaje. Ya no intentaba ocultarlo. Lo peor era que, cada vez que la miraba, me preguntaba en qué momento dejó de ser la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Una noche, después de que ella llegara de una de sus citas con su gerente, intenté hablar con ella. Le pregunté cómo se sentía con todo esto, si de verdad pensaba que nuestro matrimonio estaba mejorando. Por supuesto, respondió, como si fuera obvio. Nos estamos dando el espacio que necesitamos. ¿No crees? No respondí. Porque no lo creía. Y fue entonces cuando lo noté. Cuando me di cuenta de que ella ni siquiera se había detenido a preguntarme cómo me sentía yo en todo esto. La diferencia entre mi esposa y la mujer que había conocido en la librería se hizo evidente. Con mi esposa, sentía que estaba siendo empujado fuera de nuestra vida en común. Con la otra mujer, me sentía visto, escuchado. No sé en qué momento exacto crucé la línea. No hubo una gran decisión, ni un punto de quiebre obvio. Fue un proceso lento, como el agua que se filtra en una grieta hasta que un día todo colapsa. Seguía viendo a la mujer de la librería. Al principio, era casualidad. Luego, se volvió intencional. Mensajes aquí y allá. Una invitación a tomar café después del trabajo. No era una aventura, al menos no todavía, pero había una conexión. Mientras tanto, en casa, mi esposa seguía en su mundo. A veces, ni siquiera dormía en casa y cuando lo hacía, se aseguraba de quedarse en su lado de la cama, como si la distancia física pudiera borrar lo que estaba pasando entre nosotros. Una noche, después de otra de sus salidas, me encontró en la sala, sentado con una copa de vino, perdido en mis pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó, como si de verdad le importara. La ironía me golpeó tan fuerte que solté una risa amarga. ¿De verdad quieres saber?, respondí, mirándola a los ojos. Su expresión cambió, como si finalmente se diera cuenta de algo. No tienes que hacer esto tan difícil, dijo con voz cansada, como si el problema aquí fuera yo. ¿Difícil?, repetí, sintiendo que mi paciencia se estaba agotando. ¿Cómo puedes decir eso cuando ni siquiera me has preguntado una sola vez cómo me siento con todo esto? Ella suspiró, como si la conversación la agotara, como si estuviera harta de mi resistencia. Pensé que estabas bien. ¿Tú aceptaste esto? Ahí estaba. Esa frase. ¿Tú aceptaste esto? Como si todo fuera mi culpa. Como si el hecho de haber cedido significara que yo no tenía derecho a sentirme traicionado, perdido. No dije nada más esa noche. Me di cuenta de que no tenía sentido discutir con alguien que ya había tomado su decisión, alguien que no quería ver lo que realmente estaba pasando. Pero hubo un momento, unos días después, que lo cambió todo. Era sábado. Mi esposa se había ido desde temprano, diciendo que pasaría el día con unas amigas. No me molesté en preguntar si realmente estaría con ellas. Ya no me importaba. Terminé pasando la tarde con la mujer de la librería. Caminamos por el parque, tomamos café, hablamos de todo y de nada. Con ella, no tenía que esforzarme. No tenía que fingir que estaba bien. Y entonces, cuando estábamos despidiéndonos, sucedió. Se quedó mirándome, con esa expresión que decía más que 1000 palabras. No sé si fui yo quien se inclinó primero o si fue ella, pero cuando nuestros labios finalmente se encontraron, lo supe. Esto no era solo una distracción. No era una venganza contra mi esposa. Después de ese beso, supe que ya no había vuelta atrás. No era solo una atracción pasajera ni un escape de mi realidad. Algo en mí había cambiado, y ya no podía seguir negándolo. De camino a casa, sentí una mezcla de emociones que nunca había experimentado antes. Había felicidad, sí, paz, pero también un peso en el pecho, porque sabía que, aunque mi esposa había sido la primera en romper nuestro vínculo, yo acababa de hacer lo mismo. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Me senté en la sala, mirando las fotos que aún colgaban en las paredes. Nuestro matrimonio, en sus mejores momentos, viajes, aniversarios, risas capturadas en imágenes que ya no reflejaban la realidad. Se sentían como fragmentos de otra vida, de dos personas que ya no existían. Más tarde esa noche, mi esposa llegó. No esperaba una conversación, pero por alguna razón, ella se sentó en el sofá frente a mí, quitándose los tacones con un suspiro. ¿Qué pasa contigo últimamente?, preguntó, sin mirarme. Reí con amargura. ¿Conmigo? Ella asintió. ¿Estás distante? La ironía de esa frase casi me hace perder la paciencia.
¿Y qué esperabas? Le dije, mirándola fijamente. Su expresión se endureció. No entiendo por qué de repente actúas como si esto no fuera algo que acordamos juntos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, sintiendo una oleada de emociones arremolinarse en mi pecho. ¿Acordamos juntos? Repetí, con la voz tensa. Dime una cosa, ¿en algún momento te importó cómo me sentía con todo esto? ¿En algún momento te detuviste a preguntarte si estaba bien con lo que estabas haciendo? Su rostro se congeló por un momento, y vi la duda en sus ojos. Vi la chispa de culpa, aunque intentó disimularla. Pensé que lo estabas disfrutando, susurró. Me reí, pero no había alegría en ese sonido. ¿De verdad crees eso? Hubo un largo silencio. ¿Conociste a alguien? Preguntó de repente, con un tono que no pude identificar. No le respondí de inmediato. Parte de mí quería mentir, porque admitirlo en voz alta haría todo aún más real. Pero otra parte de mí estaba cansada de jugar a este juego, de fingir que aún había algo que salvar. Sí, dije finalmente. Ella parpadeó. No esperaba esa respuesta. ¿Solo una cita? ¿O es algo más? Me recosté contra el respaldo del sofá y solté un suspiro. Es más, vi cómo se tensó. Sus manos se cerraron en puños sobre su regazo y su mandíbula se apretó. ¿Quién es? Su voz sonaba forzada, casi temblorosa. No importa quién es, respondí, con la calma que ella nunca me mostró cuando estaba con su gerente o con quien fuera que hubiese estado durante todo este tiempo. Lo que importa es que, por primera vez en mucho tiempo, me siento visto. Me siento querido. Ella abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato. Durante todo este tiempo, ella había tenido el control. Había sido la que exploraba, la que vivía sus experiencias. Pero ahora, la dinámica había cambiado. Y no le gustaba. Esto no es lo que yo quería, murmuró, con un tono de vulnerabilidad que no le había escuchado en mucho tiempo. ¿No? Levanté una ceja. ¿Entonces qué querías? Se quedó callada. No tenía una respuesta. O tal vez la tenía, pero no quería admitirla. Sin decir nada más, se levantó y se fue a la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé en la sala, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Mi esposa había abierto nuestro matrimonio para encontrar algo que creía que le faltaba. Esa noche no dormí en nuestra habitación. Me quedé en el sofá, con la mente dando vueltas sobre lo que acababa de pasar. Había un silencio extraño en la casa, un vacío que nunca había sentido antes. A la mañana siguiente, cuando desperté, mi esposa ya estaba levantada. Estaba en la cocina, preparando café, como si todo estuviera normal. Pero no lo estaba. Me acerqué sin decir nada y me serví una taza. Ella me miró de reojo, como esperando que yo hablara primero. ¿Vas a decirme qué pasa ahora? Preguntó finalmente, su voz neutra, pero con una tensión evidente. Suspiré. No quería una pelea, pero tampoco podía seguir evitando la conversación. Creo que lo sabes, respondí, apoyando la espalda contra la encimera. Ella dejó la cuchara sobre la mesa con un golpe seco y me miró fijamente. No lo sé. Ilumíname. La frialdad en su voz me tomó por sorpresa, pero ya no iba a retroceder. Quiero que seamos honestos, dije con calma. Tú empezaste esto. Dijiste que abrir nuestro matrimonio nos haría bien. Dijiste que esto era para que no nos sintiéramos atrapados. Y lo creí en ese momento, respondió rápidamente, cruzando los brazos. Asentí. Bien. Entonces dime, ¿estás feliz con cómo resultó todo esto? La pregunta pareció descolocarla. Por primera vez en semanas, vi un atisbo de duda en sus ojos. Yo, pensé que sería diferente, susurró. ¿Diferente cómo? Insistí. Ella pasó las manos por su cabello, exasperada. No lo sé. Pensé que nos ayudaría, que nos haría apreciar lo que teníamos. Me reí, pero sin humor. ¿Y lo hizo? Silencio. No lo sé, admitió finalmente. Bueno, yo sí lo sé, dije, con firmeza. Lo destruyó. Se tensó, pero no me interrumpió. Durante meses, te vi salir con otros hombres. Te vi llegar tarde, a veces sin siquiera avisar. Te escuché hablar de experiencias y emociones que nunca compartiste conmigo. Y lo acepté. Porque pensé que esto era lo que querías. Mi voz sonaba más dura de lo que esperaba, pero no podía detenerme ahora. Pero mientras tú explorabas, mientras probabas lo que sentías que te faltaba, yo me fui apagando. Dejé de ser tu prioridad. Dejé de sentir que importaba. Ella se mordió el labio, y por un momento, parecía que iba a hablar. Pero no lo hizo. Y entonces conocí a alguien, continué. No fue planeado. No fue una venganza. Simplemente, sucedió. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que alguien realmente me ve. Vi cómo su mandíbula se apretó. ¿Te acostaste con ella? Preguntó en un hilo de voz. La pregunta me golpeó. No porque me sintiera culpable, sino porque era irónico. ¿Eso es lo que más te importa? Repliqué. ¿Después de todo lo que hiciste? Ella cerró los ojos por un momento,
como si intentara contener algo. No es lo mismo, susurró. Solté una carcajada amarga. ¿No? ¿Por qué? Silencio otra vez. Finalmente, ella levantó la cabeza y me miró con los ojos enrojecidos. Porque pensé que, sin importar lo que hiciéramos, tú siempre ibas a seguir eligiéndome. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si era por rabia, tristeza o algo más. Ese fue tu error, respondí, con la voz más tranquila de lo que me sentía. Pensaste que esto no iba a tener consecuencia. Ella llevó las manos a su rostro y dejó escapar un sollozo ahogado. No intenté consolarla. Por primera vez, supe que no era mi responsabilidad arreglarla. Después de esa conversación, algo cambió en mi esposa. No fue inmediato, pero lo noté. Sus salidas se hicieron menos frecuentes. Dejó de quedarse hasta tarde en el trabajo. Comenzó a hacer pequeños esfuerzos, como cocinar la cena o esperarme despierta cuando llegaba a casa. Antes, yo habría tomado estos gestos como señales de que quería mejorar nuestra relación. Pero ahora, solo los veía como lo que realmente eran, intentos desesperados de reparar algo que ella misma había destrozado. El problema era que yo ya no sentía lo mismo. Algo en mí se había roto, y no estaba seguro de que pudiera arreglarse. Mi relación con la mujer de la librería seguía creciendo. Cada vez que nos veíamos, la conexión se hacía más fuerte. No era solo atracción, ni simple compañía. Era algo más profundo, algo real. Me hacía sentir vivo de una manera que no había sentido en años. Y mi esposa lo notó. Un día, mientras estaba en la cocina preparando café, ella se acercó y me miró con una expresión extrañamente cautelosa. ¿Sigues viéndola? No me molesté en fingir que no sabía de quién hablaba. Sí. Ella apretó los labios y desvió la mirada. ¿Es en serio? Sí. Silencio. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. Suspiré y dejé la taza sobre la encimera antes de mirarla de frente. Porque me hace sentir algo que no he sentido en mucho tiempo. Ella tragó saliva, como si esas palabras le hubieran golpeado físicamente. Yo, puedo cambiar. Esa frase, en otro tiempo, me habría dado esperanza. Habría creído en ella, en su intención de arreglar las cosas, pero ahora, sonaba vacía. ¿Por qué ahora? Pregunté, sin suavizar mi tono. ¿Por qué te das cuenta de esto justo cuando crees que me estás perdiendo? No tenía una respuesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no sentí la necesidad de consolarla. No quiero perderte, susurró. Tú ya me perdiste, dije, con una tristeza que ni siquiera sabía que tenía dentro. Ella se llevó una mano a la boca, como si tratara de contener un sollozo. Pero yo no tenía más que decir. Salí de la cocina sin mirar atrás. Esa noche, dormí en el sofá otra vez. Los días que siguieron fueron una espiral de silencios incómodos y gestos forzados. Mi esposa trataba de actuar como si todo pudiera volver a la normalidad, como si solo necesitáramos un poco de tiempo para sanar. Pero no había más normalidad entre nosotros. La verdad era demasiado evidente como para ignorarla. La noche en que todo explotó, fue porque finalmente dejé de fingir. Había estado en mi estudio revisando unos documentos cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Te vas a quedar aquí toda la noche otra vez? No me molesté en girarme. Probablemente. Silencio. ¿No crees que deberíamos hablar? Suspiré, cerrando los ojos por un momento antes de voltearme para enfrentarla. ¿Hablar de qué? Ella cruzó los brazos, con el ceño fruncido. De nosotros, de lo que está pasando. Apoyé las manos en el escritorio y la miré fijamente. ¿De verdad quieres hacer esto ahora? Su mandíbula se tensó. No quiero perderte. Ya lo hiciste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedes decir eso. No después de todo lo que hemos pasado. Me reí, pero no había felicidad en el sonido. ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Te refieres a cuando abriste nuestro matrimonio para estar con tu jefe? ¿O cuando me preguntaste si me arrepentía de solo haber estado contigo mientras tú salías con otros hombres? Ella se estremeció, como si la golpeara cada palabra. No fue así. Sí lo fue. Exploté, sintiendo una rabia contenida que llevaba demasiado tiempo dentro de mí. Tú decidiste que esto era lo que querías. Fuiste tú quien nos puso en esta situación. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero ya no me afectaban como antes. Pensé que lo entenderías, susurró. ¿Entender qué? ¿Que necesitabas estar con otros hombres para valorar nuestro matrimonio? ¿Que abrir nuestra relación solo era válido mientras yo no sintiera nada por nadie más? No respondió. La casa estaba en silencio. Solo su respiración entrecortada llenaba el espacio entre nosotros. Dime la verdad, dije, más tranquilo ahora. ¿Por qué esto te duele tanto? Ella me miró con el corazón roto. Porque tú realmente la amas. No lo negué. No hacía falta. Su rostro se desmoronó en ese momento. No, susurró, con la voz quebrada. No puede ser verdad. Pero lo era. Y ella lo sabía. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejando atrás a la mujer con la que había compartido más de una década de mi vida. Esa noche, dormí en el sofá otra vez. No porque fuera una regla implícita,
sino porque ya no podía soportar estar en la misma cama que ella. La distancia entre nosotros se había convertido en algo más que física. Ya no quedaba nada que nos uniera. Por la mañana, cuando desperté, mi esposa estaba sentada en el sillón frente a mí. Sus ojos estaban hinchados, tenía la misma ropa de la noche anterior y su expresión era la de alguien que había pasado toda la noche debatiéndose entre la desesperación y la negación. ¿Todavía me amas?, preguntó en voz baja, casi como si temiera la respuesta. No respondí de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que lo que iba a decirle iba a destrozarla. No de la misma manera. Ella cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Hay alguna posibilidad de que volvamos a ser lo que éramos?, insistió, con la voz temblorosa. Negué lentamente. No. Sus hombros se sacudieron con cada respiración. Se cubrió el rostro con las manos, como si intentara contener algo que ya no podía controlar. No quiero perderte, soltó, en un grito desesperado. Suspiré y pasé una mano por mi cabello, sintiendo el peso de todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué ahora?, pregunté con calma. ¿Por qué te das cuenta de esto justo cuando sabes que hay alguien más? No respondió de inmediato. Su respiración era irregular, su cuerpo entero parecía frágil, como si estuviera al borde de un colapso. Porque pensé que siempre ibas a elegirme, dijo, con un hilo de voz. Pensé que no importaba lo que pasara, siempre ibas a estar aquí. Ese fue su mayor error. Ella había asumido que yo era inquebrantable, que podía hacer lo que quisiera y que yo seguiría ahí, esperándola, eligiéndola una y otra vez. Pero no podía hacerlo más. Me levanté lentamente y la miré con tristeza. Me voy a mudar. Su cabeza se levantó de golpe. No, por favor. Esto ya no tiene sentido, y lo sabes, dije, manteniendo mi voz firme. Hemos llegado al final. Ella se levantó de golpe y corrió hacia mí, agarrando mi camisa con fuerza, como si su contacto pudiera revertir todo lo que había sucedido. No puedes hacerme esto, susurró. No puedes simplemente irte. Tú fuiste la que empezó esto, le recordé con suavidad. Yo solo estoy terminándolo. Ella sollozó y apoyó la frente contra mi pecho. Dime qué hacer, dime cómo puedo arreglarlo. No puedes. Sus dedos se apretaron contra mi camisa antes de que, finalmente, me soltara. Me quedé ahí por un momento, observándola, viendo a la mujer que una vez lo fue todo para mí derrumbarse frente a mis ojos.